Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alejo uno del otro. ¿Y cómo Agustín un segundo? Ah, prefiero este. Gracias. Estamos contra el tiempo y ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, igual puedo rellenar, así que no. Primero quiero mandar un saludo a la gente que está en el streaming, que está en el futuro, porque ven esto un minuto después. Entonces, ¿cómo está en el futuro? Esa es una pregunta que quería hacer. Bueno, eh, ¿se puede o no se puede? Bueno, tengo una versión. Bueno, me dicen que rellene. Eh, de lo que voy a hablar hoy es quizá una continuación de lo que ha estado hablando Agustín. Me hubiera encantado hablar de lo que habló Agustín, pero él se tomó el tema antes, entonces tuve que ir y crear otra cosa de la cual hablar, y que en todo caso igual es culpa de él, porque él me pasó a algunos autores referencias hace algunos meses atrás, y ha generado en mí unas crisis medias complicadas, que es, es lo que espero contar hoy, ¿ya? Es una historia personal que sale lo que podemos hacer es usar perfecto, pero al revés. Perfecto. Bueno, ¿qué significa realmente medir un atributo psicológico? Perspectiva sobre validez. Si alguien leyó el resumen que puse, espero que hayan algunos que quizás que tengan mayor familiaridad con los temas de validez, que ya le haya incomodado lo que escribí. Puede que voy a poner un aviso, warning. Quienes no conocen ese símbolo va puesto en los discos de música que tienen contenido explícito. Entonces, así como hay personas que a veces se ofenden con el contenido de cosas, entonces yo creo que quizás algunas personas se pueden ofender con los contenidos de esta presentación. De hecho, espero que eso pase. Ahora, como dice Carlos Caselli, no necesariamente estoy de acuerdo conmigo mismo, entonces no necesariamente refleja lo que pienso, sino que espero reflejar las perspectivas de algunos autores. Eh, pero antes les voy a hablar de Mary Poppins. ¿Puedo tomar esta? Mary Poppins. Esta es una escena, la puse así, no importa el audio, pero esta es una película muy divertida de magia y si no lo han visto deberían verla porque es muy entretenida. Pero aquí está Mary Poppins y ella tiene superpoderes. ¿Ya? Es una super nanny y dentro de sus superpoderes está buscando allí uno de sus instrumentos más preciados. Dice, está preocupada encontrándolo. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que está buscando? Ah, aquí está. Y encontró su cinta de medir. ¿Ya? ¿Y qué hace la cinta de medir de Mary Poppins? Bueno, vamos a ver. Ella a medir a Michael, el niño de la casa. ¿Y qué es lo que dice su cinta? Tal como lo pensé, extremadamente terco y suspicaz. Ah, esto me suena parecido a algunas cosas que yo conozco en psicología. Ya, y ahí está el resultado. Le dice, mira por ti mismo. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos también. Mira, si los resultados están aquí. Entonces, bueno, también la va a medir a ella y ella le aparece otro tipo de resultado. Es buena para la risa y no ordena sus cosas. Y finalmente, los niños, pues como son científicos intuitivos, dicen, bueno, ¿y qué pasa si te aplicas el test a ti misma? Es un poco injusto porque no sé cómo lo construyó, pero dice que básicamente Mary Poppins es perfecta en cada forma que se puede ser perfecta. No me voy a mover más. Bueno, Mary Poppins. Yo creo que es una excelente metáfora no de cómo funcionan los tests, sino de quizás cómo creemos que funcionan algunos tests. Entonces Mary Poppins tiene su instrumento para medir. Algo misterioso sucede y ese test o esa cinta de medir nos revela algo, alguna verdad sobre sobre quién se está aplicando esto. Ahora, como Mary Poppins es una película de Disney y todo eso,
nada nos genera una suspicacia porque simplemente lo explicamos como ¡pam! Magia, ¿ya? Y no hay problema, ¿ya? Porque es una película, ¿ya? Pero, chan, chan, chan. Hay otros test que esto va en otro nivel ya, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Agustín sobre gate test, que tenemos completa evidencia de que no sirven para nada. Aunque él no lo dijo tan duro como eso, pero yo pienso eso. Él dijo, tenemos que ver para qué sirven. Yo pienso que no sirven para nada, pero bueno. Pero hay otras escalas para las cuales tenemos más antecedentes, pero no necesariamente todos manejamos cómo funcionan. Entonces, también aplicamos estos tests, ya, algunos más conocidos que otros, y algunos que quizás utilizan ustedes en sus investigaciones personales, lo que sea. Algo misterioso sucede entre medio y se nos revela una verdad acerca de las personas a las cuales se lo estamos aplicando. La diferencia es que aquí no podemos decir que es magia, pero sí decimos validez, psicometría, números. Hay algo que ocurre ahí entre medio y que los expertos tendrán que decirnos qué es, pero en general la mayoría de las personas no se mete ahí y ocupe los mismos colores de magia porque suena a ciencia, pero si no sabemos qué es, no es muy diferente quizás. Bueno, ¿qué es validez? La respuesta espontánea que yo hubiera tenido hace hasta 2 años atrás hubiera sido medir, o sea, que al aplicar un test midamos lo que decimos que estamos midiendo, ¿ya? Esto no es una idea nueva. Quien parece que la dijo por primera vez fue en el 37. Y, eh, y yo creo que es lo que se enseña en general en psicología en el mundo, ¿ya? No en Chile, aquí como que fuera algo especial, no, en el mundo. Saludo a mis profesores de metodología de pregrado y de posgrado, ¿ya? Porque esa fue la definición que ocuparon en primer lugar. Vayan a cualquier texto de metodología y eso es la definición que aparece, o a cualquier texto de psicología introductoria, el primer capítulo, qué es la psicología y cuáles son sus métodos, habla de validez y eso es lo que dice, ¿ya? Pero después empieza bueno, dice, bueno, pero ¿cómo obtengo eso? ¿Ya? Y ahí empieza un largo camino y la siguiente idea pues terrible, ¿ya? Porque lo primero es confiabilidad. Pero también aprendemos que confiabilidad no es lo mismo que validez, ¿ya? Pero sin validez no hay confiabilidad. Eso es como los mantras que repetimos. Luego hablamos de que hay estudios de validación, pero quizás no hay que hablar de validación, sino que hay que hablar de evidencia de validez, y que hay tipos de validez, y que hay quizás grados de validez, fuentes de validez, validez interna, externa, aparente, concurrente, predictiva, convergente, divergente, etcétera, ¿ya? Y validez psicométrica, y algunos que tratan de distintas formas organizar todo esto y decir, o sea, no es que existan distintos tipos de validez, no. En realidad la validez de constructo podría estar determinada por esto. Es complicado, depende de qué le pregunten. Y luego empezamos a aprender otro tipo de conceptos más técnicos, alfa de Cronbach, que a algunos ya no les gusta, o sea, eso dirían, eso era de antes, ¿ya? Pero igual se usa, ¿ya? Análisis factorial exploratorios, confirmatorios, modelos de estimación, índices de ajuste, redes nomológicas. Bueno, ese es un meme que es cuando demasiadas cosas aparecen de pronto y teníamos una definición simple de validez y de repente tenemos un sinfín de conceptos súper entrelazados entre sí y la tarea de validez deja de ser tan simple. ¿Y cómo sabemos en realidad? Y parece que es una tarea infinita, ¿ya? Y estoy hablando de lo que entiendo pasa en la cotidianidad de muchas investigaciones y aplicaciones de instrumentos. Entonces, quizás vale la pena preguntarnos de nuevo, ¿qué es validez? Y ya dejar los textos de pregrado, sin ofender a los textos de pregrado, sino que quizás deberíamos cambiarlos, no sé. Y decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de validez? Y ya no hay solo una respuesta, sino que hay respuestas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muchas más. Y quizás es un poquito más complicado que eso, que lo que habíamos dicho al principio, o al menos es discutible y, bueno, hay distintas perspectivas. Y aquí es donde yo me empecé a ahogar, ¿ya? Y afortunadamente encontré un libro maravilloso, que los invito a comprar en su librería más cercana, que se llama El concepto de validez, editado por Lissitz en el 2009. Y él distingue dos tipos de perspectivas en cuanto a lo que es validez, ¿ya? Las perspectivas mainstream o de corriente principal y las divergentes. Ahora, antes de siquiera meternos a ver qué propone cada una de estas, todos estos autores son
autores destacados y respetados en el área. No, no es que los divergentes sean mirados en menos. No, de hecho, de los divergentes publican libros con Cambridge University Press y, o sea, si fueran tan outsiders, no estarían ahí tan vigentes. ¿Ya? Lo que pasa es que los mainstream todavía son la corriente principal, eso es todo. No tiene que ver con la calidad de las propuestas, no. Tiene que ver con la popularidad probablemente. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que me demoré mucho al principio, pero bueno. Mainstream. No voy a hacer tanto énfasis en esto porque solo un poco. Eh, las perspectivas mainstream son optimistas y piensan que han habido grandes avances en lo que es el estudio de la validez, la compensación de la validez y que hay que seguir por ese camino. El campo está más o menos resuelto. Hay cosas que todavía tenemos que trabajar, pero lo estamos haciendo bien. Esa es como la perspectiva. Voy a saltarme esto por ahora. Hay autores como estos que son... eh, podría entrar en detalles. Cada uno tiene cosas que aportar sobre la discusión de validez, pero todos comparten la variable latente del interpretativismo. ¿Ya? Y este es un salto súper importante desde la definición primera que hablamos de validez, que un test mida lo que dice medir. Ellos dicen, no. Ojo que esta es la perspectiva principal en validez hoy. ¿Ya? Entonces, dicen, no es una característica del instrumento, sino de los puntajes del instrumento. ¿Ya? O sea, que da el instrumento. Y deben ser, esta validez es evaluada en función del propósito y el uso del test. Y para poder alcanzar eso necesitamos distintos tipos de evidencia y va a depender del contexto y de los propósitos. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que podríamos decir que es esta perspectiva. Y desde aquí se han hecho tremendos aportes en lo que es medición. ¿Ya? Pero, chan, perspectivas divergentes. ¿Ya? Estas son personas que creen que al leerlas, yo creo que en lo honesto de los autores, yo creo que ellos valoran el trabajo de los anteriores, pero son personas que creen que se necesitan cambios drásticos en el área de validez y medición y todo lo asociado. Algunos autores prominentes son esos. Lisitz y Samuelson, quizás se puede resumir en que ellos dicen su definición de validez es súper enredada, ¿ya? Y cuando algo es enredado y no se lo pueden explicar a su abuelita, debe haber algo truculento. ¿Ya? Dicen otras cosas, pero ese es uno de sus puntos principales. Michel, me lo voy a saltar porque es de los más drásticos y dicen, las cosas que ustedes dicen que miden no se pueden medir. ¿Ya? Y propone una explicación matemática formal de por qué no se puede. Entonces dice, aquí eso de que los tests midan lo que dicen estar midiendo, supone que los tests están midiendo algo y sus tests no miden nada. ¿Ya? Es así de pesado. Entonces lo vamos a saltar porque quizás su pecado es usar una definición muy estricta de medición. ¿Ya? Y por eso no me convence tanto. Ahora, para mí el genio malvado y que sí tiene mucho que decir es Borsum y voy a tratar de decir algunas de sus ideas. Ellos no forman una variable latente, pero sí comparten algunas ideas entre sí. Ellos creen que el campo como existe no tiene esperanza y debe ser. Eso dice Lisitz, ¿ya? Así de grave. Una de las cosas que dice Bursbaum es que la red nomológica que tratamos de establecer cuando hablamos de validez concurrente o convergente no es relevante. ¿Ya? Una de las fuentes de validez de la cual hablamos es que decimos, bueno, tenemos un test que mide inteligencia y lo asociamos a rendimiento, como dijo Agustín, ¿ya? Y eso está establecido. ¿Ya? Y quizás lo asociamos a otras cosas y tenemos bastante evidencia de eso. No obstante, en otras áreas donde se miden cosas, cuando medimos peso, ¿ya? Por lo general está correlacionado con la estatura. Pero si tomáramos una medida de peso y no se correlacionara con la estatura, porque quizás no hay varianza en estatura, supongamos, ¿iría en contra de la validez del test o de la prueba que estamos usando para medir peso? No nos dice nada sobre si es que la validez de peso es correcta o no. Entonces él dice, no, esto no es interesante examinar las correlaciones y todo eso, pero esto no es validez. Dice. No
Entonces él simplemente lo descarta. Un esfuerzo gigante que hacemos mucho todo el tiempo. Él dice, no importa. Otra idea. Dice, los otros autores dicen, no importa tanto descubrir la verdad, sino que estamos haciendo cosas que sirven. Bueno, él tiene una perspectiva diferente de ciencia. Entonces él dice, sí, esto sí importa, ¿ya? No la mera evidencia, porque ¿qué pasa? Hay aseveraciones que son completamente falsas y que tienen un montón de evidencia. Eso es un poquito complicado. Por ejemplo, el modelo geocéntrico. Se pueden ajustar modelos para los cuales hay evidencia. De hecho, si usamos el modelo geocéntrico para medir cuánto se demora Marte en dar su vuelta, vamos a obtener el mismo resultado que si ocupamos un modelo heliocéntrico. O sea, hay evidencia para el modelo geocéntrico, pero el modelo geocéntrico está mal. ¿Ya? Entonces, no importa cuánta evidencia demos, el modelo sigue estando mal. Ahora, el ejemplo más drástico y dramático que a mí me parece que Borsboom da es el del flogisto. ¿Se acuerdan de la teoría del flogisto? En materia de educación media en Chile, creo. La teoría del flogisto dice que los objetos, era una teoría química, pero de hace mucho, que los objetos tenían distintas cantidades de flogisto, ¿ya? El flogisto era lo que permitía que las cosas se quemaran, ¿ya? Es lo que permitía la combustión, ¿ya? Entonces, hay estudios serios que medían el flogisto en las sustancias. Me queda un minuto, bueno. Que medían el flogisto en las sustancias, ¿ya? Y esa es una medida que tiene confiabilidad, ¿ya? Y tiene una teoría de cómo funciona, ¿ya? Una teoría bastante, según Borsboom, más avanzada que muchas teorías psicológicas. ¿Pero existe el flogisto? Flogisto. No, no existe el flogisto. Eso se desprobó. El problema que dice Borsboom es que si es que nos referimos a validez como se refieren los otros teóricos, esto significaría que a lo largo del tiempo hubo un momento en que el flogisto tuvo alta validez, ¿ya? Pero Borsboom dice, no, el flogisto nunca tuvo validez, estábamos equivocados. Siempre la validez del flogisto fue nula, ¿ya? ¿No pasará lo mismo con alguna de nuestras variables en psicología? Chan, chan, chan. ¿Cuál es la perspectiva de Borsboom? El realismo, ¿ya? Lo cual es una perspectiva filosófica, ontológica, de que lo que él está estudiando y lo que busca estudiar son cosas que realmente existan, ¿ya? Y eso es un punto filosófico diferente al de los otros autores. Él propone que la validez es una propiedad de los instrumentos de medición y que detectan variaciones en un atributo existente. Y que esto refleja más o menos la misma idea de un principio, de la primera respuesta que tuvimos. El énfasis, según él, de nuestros esfuerzos debiera estar en estudiar cómo se relaciona el instrumento con el atributo, ¿ya? Y quizás, para cerrarle esta tortura que hace Borsboom, dice, otras perspectivas filosóficas simplemente no son compatibles en un nivel matemático con el uso que están haciendo, por ejemplo, de las variables latentes, ¿ya? Ese es un modelo más simple de variables latentes. Y si se fijan, las flechas van desde la variable latente hacia los indicadores. Es decir, esto se supone que causa esto, ¿ya? Dice, dice Borsboom, ¿cómo un constructo que se imaginó a alguien y que está en la mente de un investigador va a causar cosas, ¿ya? Bueno, él lo pone de una manera más elegante. Dice, quizás lo que debieran hacer con sus variables es tratarlas como modelos formativos en vez de modelos reflectivos, ¿ya? Como es, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿ya? Nosotros no creemos que el nivel socioeconómico, según entiendo, sea así, es más bien así. Son los indicadores los que generan la variable, ¿ya? Entonces, las variables que estamos usando, ¿cómo son? Bueno, es algo que al menos hay que preguntarse. Porque los modelos matemáticos que se debieron usar entonces son diferentes. Y un montón de cosas más. Sé que se me acabó el tiempo, así que voy a ir cerrando. Hay una respuesta de Miss Levy, que es del otro, ¿ya? Pero lo pueden leer después. Consecuencias de todo esto: terror, pánico, ansiedad y probablemente depresión.
pero peor aún porque no va a haber ninguna forma de medir depresión validada. Qué buen chiste. Ahora, en general yo creo que el trabajo de Borsum nos levanta muchas preguntas que son importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros supuestos sobre las variables que supuestamente estamos tratando de medir? O sea, ¿creemos que existen o creemos que son constructos que construimos? Y eso necesariamente va a influir en la investigación que estamos haciendo y el tratamiento de los datos y los modelos psicométricos que hacemos. Y creo que en eso estaría de acuerdo Miss Levy, que es de la otra escuela también. Entonces, ya, nos genera un poco de ansiedad, pero... y yo creo que la principal consecuencia de este tipo de trabajo es reenseñarnos constantemente la humildad epistemológica. ¿Ya? O sea, a veces decimos, tenemos validez. Siempre hay alguien que va a decir, ¿qué tan seguro estás de aquello? Bueno, gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta, comentario, descarga? A mí me parece que me gustaría ver la antepenúltima, cuando mostraste esto de los modelos de ecuación estructural un poquito antes. Eso. A mí me parece que hay un error gravísimo en lo que se está diciendo ahí. Pretender decir que el constructo define los indicadores, me parece que jamás la teoría psicométrica pretendió eso. Lo que está diciendo es que el constructo se ve reflejado en la respuesta que se da a alguna cosa. Es decir, si yo hago una pregunta de inteligencia y la persona responde bien o mal, eso refleja el constructo que está atrás, pero no lo determina. ¿Ya? Pero es la inteligencia la que causa la respuesta, eso... No es que cause la respuesta, la inteligencia se ve reflejada en la respuesta. ¿Ya? Se ve reflejada en la respuesta. O la inteligencia de alguna manera, podría decir sí, que es la causa de la respuesta. ¿Ya? Pero no que la respuesta es el constructo. ¿Ya? No, la respuesta no es el constructo, no. Entonces, el modelo que está al lado está súper malo. Depende. Eso es lo que justamente está tratando de... A Borsum le gustan las variables latentes de esta, ¿ya? Pero lo que dice es que, por ejemplo, cuando decimos, él estudia síndromes clínicos, ¿ya? Y esos son definidos no en función de covarianza, son definidos en función de criterios clínicos. Entonces, por ejemplo, depresión no se define así, se define así, ¿ya? Porque dice, la persona tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿ya? Y esas cosas puede que no covaríen. Entonces, por ejemplo, la depresión es discutible absolutamente. Yo no soy Borsum, yo tengo mi propia opinión, pero no cabe aquí, ¿ya? Pero lo que está es invitando a atencionar eso, ¿ya? Y decir que quizás hay variables que le estamos dando este tratamiento, pero si no creemos que exista realmente eso, quizás deberíamos adoptar ese tipo de modelo que también es modelable. O sea. ¿No se han hecho hasta ahora las comparaciones entre los dos tipos de modelos? ¿No se han hecho hasta ahora las comparaciones entre los dos tipos de modelos? Sí, depende el área. Sí, es un trabajo que está, según entiendo, ella ¿Sí? siente con mucha certeza, entonces ella podría responder. Sí, porque sería interesante ver en qué áreas y cuáles son los resultados que se tienen hasta ahora, por lo menos una aproximación. Adelante, por favor. Bueno, la verdad es que los resultados dependen. Las investigaciones que se han hecho en esta área se han hecho con datos simulados. Por lo tanto, si yo creo una realidad a partir del modelo 1 y le aplico el modelo 2, obviamente el modelo 2 va a ser incorrecto, ¿no? Ahora, si creo una realidad a partir del modelo 2 y le aplico el modelo 1, obviamente va a ser incorrecto. Por lo tanto, en el fondo no tenemos evidencia de cuál es más válido. Necesitaríamos saber cuál es el modelo que nosotros tenemos en cada una de nuestras investigaciones para poder aplicar el correcto. Y eso probablemente va a depender de cosas filosóficas, de cuál es nuestra visión de ciencia. Sí. Tengo una pregunta aquí bastante maligna.
Por favor. Desde España, Benito Arias pregunta, ¿pueden defenderse los modelos formativos en el caso de que las correlaciones entre los indicadores sean de orden cero? Yo creo que sí. Si tú quieres responder con más detalle... No, Yo creo que sí, pero creo que tú estás tan contenta, así que... Lo que pasa es que yo soy socióloga, soy la disidente del grupo, y los modelos formativos son muy cercanos a mi disciplina. ¿Qué es lo que indica un modelo formativo? Simplemente es una forma de reducir la complejidad de un set de datos sin asumir que esos datos necesariamente tienen correlación. No sé si tiene mucho sentido aplicarle un modelo formativo, pero de que es posible, es posible. A diferencia de un modelo reflectivo en el cual si no existen correlaciones es imposible trabajar. Eso una versión de modelo formativo, no sé si exactamente, pero algo similar es cuando se hace análisis de componentes principales. O quizá incluso sacar un promedio de un montón de... que también se hace. TCT, me informan acá, teoría clásica de test, es un modelo formativo. Bueno, muchas gracias, pásenlo bien.